Gritores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde Hollywood, California, para el mundo entero a través de YouTube y Facebook. Sí, dos plataformas en simultáneo para todos los amantes del coleccionismo. Gracias a toda la gente que ya está esperando por el programa del día de hoy, en donde tendremos un invitado de lujo. Por primera vez para cualquier canal en español, aquí en la Cueva del Gritón, Jazzinc Dioramas, hablando de todos los proyectos que se vienen en el futuro para esta compañía que ha venido a revolucionar el mundo del coleccionismo en escala un sexto. Así que aquí comienza la Cueva del Gritón. Sí, hoy aquí, en vivo y en directo, Jazzinc Dioramas. Él comenzó en el mundo del coleccionismo como todos nosotros, con pasión y buscando llevar sus piezas al siguiente nivel. Primero, le metió mano al muñecazo. Sus primeros videos en YouTube son modificando un Iron Man Mark 42 para darle look de Battle Damage. Después de eso, comenzó a crear dioramas que llamaron poderosamente la atención de los coleccionistas. Dioramas que seguramente muchos de ustedes han visto en fotografías o en grupos de coleccionismo y que evidentemente se han preguntado, caray, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salieron cosas como esta que tenemos aquí en pantalla? Porque realmente él comenzó pues a crecer en la comunidad a tal punto con sus dioramas que de ser un creador de artículos coleccionables ha llegado a un nivel de excelencia increíble. Sus dioramas de Star Wars comenzaron obviamente con la recreación de los pasillos de la Estrella de la Muerte. Después por ahí aparecía el pasillo de la entrada de Darth Vader en el Tantive 4 y la cámara de congelación de carbono del Imperio Contraataca, en donde, bueno, ponen ahí congeladito a Han Solo, y además también, pues, este que fue el primer vehículo de la serie de Star Wars, el Land Speeder de Luke Skywalker, obviamente llamó poderosamente la atención. El gantry de Bespin en esta batalla en donde Darth Vader le dice a Luke, I am your father. Bueno, aunque realmente no le dijo eso, ¿no? Pero estas piezas se han convertido en íconos del coleccionismo escala un sexto, hasta llegar al punto de crear algo que solamente Hot Toys nos hizo un tease, pero que Jazzinc Dioramas realizó, la cabina del halcón milenario, entre otras cosas, ¿no? Esa cabina que por supuesto la tengo aquí atrás de mí y es una de las joyas de la cueva de El Gritón. Pero todo esto lo llevó a otro nivel, lo llevó a un nivel en donde llamó poderosamente la atención con los productos coleccionables de la línea de Batman. Sí, ahí es donde empezó a establecer una relación con Warner Brothers, en donde cuando entró en estos terrenos con la creación del Batimóvil de Justice League, con la creación del Batimóvil del 66, pues empezó a tomar una forma ya más profesional, una compañía que se iba a dedicar pues básicamente a cumplir estos pequeños huecos que nos quedan a nosotros como coleccionistas de no tener vehículos de escala un sexto. Obviamente, Jazzinc le está rompiendo y no solamente va a sacar este vehículo que ya muchos tenemos en preorden, sino que además esta belleza que ven en pantalla, este monstruo gigantesco, va a estar disponible para los coleccionistas y también el Batimóvil de la película de Robert Pattinson, de Batman, lo va a hacer Jazzinc Dioramas y es hoy por hoy la única compañía que tiene la licencia y que tiene la certeza de que lo van a hacer. Así que, sin más preámbulo, hoy aquí en la Cueva de Gritón, el creador de Jazzinc Dioramas, Joost, a quien le damos las gracias por haber aceptado la invitación. Thank you so much, Just, for everything you are doing for us in the community on 1/6 scale. Your work is amazing. Gracias, Just, por todo el trabajo que has hecho en la comunidad de la Cueva del Gritón. Te damos la bienvenida por todo lo que has hecho en la escala un sexto. Thank you so much. No, it is really literally my pleasure. And I don't know everything you said, but it sounded way cooler in Spanish. I can tell you that. Don't worry about it. We're going to have a translator. It's going to be Nailea Santiago, our official translator en la Cueva del Grito. No te preocupes, vamos a tener un traductor que estará haciendo las preguntas y respuestas inglés-español, español-inglés. Dice Joss que no entendió nada de lo que dije, pero que sonó muy cool, que sonó muy padre en español, pero vamos a romper la barrera del lenguaje con nuestra traductora oficial. Nailea Santiago, te doy la bienvenida el día de hoy a la Cueva del Gritón. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están todos?
¿Cómo te trata hoy? ¿Ya desayunaste? Porque hoy vamos a tener que ponerle toda la energía perfecta para que salga esa entrevista sensacional. Ya me comí mi pan, mi cafecito, ya todo. Bueno, Niley, Joost, Niley. Very nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, let's roll because we have a lot of questions today and a lot of people are expecting you. Vamos a comenzar porque hay muchas preguntas el día de hoy y mucha gente está esperando esta entrevista. Joost. Yes. I'm excited. Estoy emocionado. Estoy emocionado. ¿Cuándo comenzaste a coleccionar y por qué decidiste dedicarte a la creación de dioramas? When did you start collecting, and why did you decide to dedicate yourself to the creation of dioramas? Okay, so I started the collection around 2014, 2015. I'm not entirely sure, but I saw a YouTube video on Comic-Con and I saw collectibles and it just blew my mind. And since then I started and I had all the cool figures, but they still looked a bit toy-like. And then I made that first diorama that you showed for myself. Because I wanted to make them look as good as they could be, and then that was that one, yeah. And then people on Facebook started freaking out when I showed pictures, and people asked if I could do it for them, and basically that's how I got started. Así que comencé la colección alrededor del 2014, 2015, porque vi un video en YouTube sobre coleccionables en Comic-Con y quedé fascinado. Pero noté que se veían un poco como juguetes, así que quería que sean lo mejor posible. Y después de eso, la gente en Facebook se volvió loca preguntándome que si se le puede hacer a ellos para su colección. Y desde ahí empezamos. Tu compañía es muy joven. ¿Cuántos años tienes en la escena de los coleccionables y antes a qué te dedicabas? ¿Qué hacías para vivir? Your company is very young. How many years have you been in the collectible scene, and what did you do for a living before this? Yeah, so we started very small, like in 2016, and officially in 2017. So it's been 5 years now that we've officially been going, and yeah, it's been doubling in growth ever since. Comenzamos muy pequeños, alrededor de 2016, y oficialmente en el 2017 empezamos a hacer todos estos dioramas, así que hemos estado haciendo esto como 5 años, pero ¿Y qué hacías antes de los dioramas, Joost? what did you do before dioramas? Oh, yeah. So I actually ran a couple of companies in engineering management, consultancy, and that sort of thing. And so I always I have a technical degree and a management degree, and I always wanted to have like a technical project every year. So I built guitars and amplifiers, and then for 1 year I built that diorama. So it's always a bit of both for me: the management, sales, and technology. Yo tengo experiencia en gestión de ingeniería y también tengo un título técnico. Y antes de esto me dedicaba a hacer guitarras y me interesaba mucho lo que tenía que ver con hacer con ingeniería. Entonces, traerlo al mundo de dioramas me interesaba mucho. Ahora entiendo todo. Now I understand everything. Everything. Yeah, because from electronics, I don't know. I don't have any idea. Ahora entiendo todo. De eléctrico yo no tengo nada. Yo de electrónica estoy en blanco. If you put me paint something, I can do it. If you put me sculpt something, I can do it. Si me pones a pintar, lo puedo hacer. Si me pones a esculpir, lo puedo hacer. Electronic, no. I'm not that able. So, no soy tan hábil en eso. ¿En qué momento este hobby se convirtió en algo más profesional, Joost, al punto de empezar a crear y pensar en hacer tu propia compañía de coleccionables?
At what point did this hobby become something more professional to the point of creating your own collectibles company? Well, that's a good question. I think the big change was when we went from the more industrial environments of the Death Star and all that to the organics, like for the land speeder, and I had to start looking for more suppliers who can do that for me and help me with that, and that allowed me to make the next step and really start getting professional. And then, especially after Warner Brothers saw what we did and we got the license, then yeah, those were two big moments. So the land speeder and the first Batmobile. Es muy buena pregunta. Creo que el gran cambio fue cuando pasamos del entorno industrial de la Estrella de la Muerte al entorno más orgánico de los land speeders. Entonces, cuando nos empezaron a ver más compañías, o sea, como Warner Brothers y digamos que Lucasfilm, nos dimos cuenta que necesitábamos más productos y más materiales para hacer esos productos. Y entonces ahí es cuando pensamos y dijimos, esto va a ser grande, esto es diferente. Sin duda es diferente, sin duda es diferente. Gracias a Jonathan Rojas Corea por esos $10 de apoyo en el Super Chat. Buenas tardes, qué probabilidad de que en un futuro podamos ver la versión de Back to the Future de Jazzinc. Thank you, Jonathan, for your support. He asked about the Back to the Future Delorean, if there's any chance we're going to have it, see it in the future. For now, that is no. I am in talks with Universal Studios about licensing, but now that Hot Toys has announced their Back to the Future 2 vehicle, we are not pursuing that. We're more interested in filling the gaps in what's available. So we would be concentrating more on other properties from Universal for like Knight Rider kit. Really? Something like that. Don't play with me. No juegues conmigo. Really? Maybe I'm a kid from the 80s. Oh my God. I loved kit, so that would be a dream project. Oh my God. I'm in talks. That's all I can say. I don't know if it's interesting enough for them. But yeah, that would be a dream. Bueno, resumiendo la respuesta de Joost, dice que lo de Back to the Future, obviamente como Hot Toys sacó el suyo, el del Delorean de la segunda película, pues evidentemente ya eso queda ya descartado, pero que por ahora está en pláticas con Universal acerca de otro carro icónico de los 80s que es Kit, el auto fantástico, el auto increíble, como se conoció en Latinoamérica. Se me puso la piel de gallina. I have chills right now. Imagine Kid with the boys and the lights and everything. Se me puso la piel de gallina con las luces, imaginarme las luces de Kid, escucharlo. Ya le dije que no juegue con mis emociones, con mis sentimientos. Don't play with my heart and my feelings. Because if this thing didn't happen, I'm going to cry a lot for weeks. No juegues con mis sentimientos, porque si esto no pasa, voy a llorar muchísimo durante muchas semanas. ¡Woo! ¡Qué noticia! What a news. Oh, my God. Oh my God, I'm excited. Yeah. Woo. I will be crying for weeks too, because it's going to be very difficult if I have to do it, but I really want to. Dice que caso de que ocurra va a llorar por muchas semanas, porque sí va a ser bastante difícil de hacerlo, evidentemente. Bueno, ya vamos a ir con más preguntas de la gente que están en este momento en el chat. Sé que muchos de ustedes tienen esto, pero ¿cuál piensas que fue la pieza o el diorama que te llevó al punto donde estás el día de hoy? ¿Y cuál es o ha sido tu proyecto más ambicioso? What do you think was the piece or diorama that took you to the point where you are today? And what is or has been your most ambitious project? Well, another very good question. I think the most challenging was the very first Batmobile we did, going from dioramas and the simple vehicles to something this big, this heavy, that also needs to move and have an interior and so many movable parts. And if you look at the accuracy that's required,
a thing that is 104 centimeters, even if you have 1% of tolerance, that's way too big. So we needed incredible accuracy. That was the most challenging. I will let your niece take it from there. Creo que lo más desafiante fue el primer batimóvil que hicimos, porque hacer algo tan grande como ese auto, todos los detalles fueron muy precisos y también tenemos que ver cómo iban a funcionar las partes, las llantas, las luces, todo lo que hicimos. Sí requería mucho pensamiento y mucha, vamos que, pues, no perfección, sino ser más cuidadosos con cómo trabajábamos con la pieza. Y es espectacular, me encanta. Yo creo que este sí es el proyecto que te elevó y que te puso en boca a todo el mundo. I love this car. I mean, I think this is the project. It put your name out in the big way in the collector's world. Yo creo que este fue el proyecto que te puso en boca a todo el mundo, a pesar de que ya te conocían de antes. Most of the guys in the 1/6 collector scene know you before, but with this Batmobile, it was like a blast. Yeah, what I loved is I've heard from 4 people who actually worked on that car, and they actually 2 of them actually ordered it. But I also heard from Zack Snyder, the director, that he loved it, and Patrick Tatopoulos, who designed it, that he absolutely loved the project. So I was floating on air for weeks after that. Bueno, lo que comentaba Joost es que pues también a él sí le encantó este vehículo y que de hecho 4 personas que estuvieron a cargo de la creación de este vehículo pues lo contactaron y que lo obtuvieron. Incluso el mismo director Zack Snyder y otra persona también de la producción, cuando lo vieron se quedaron impresionados. Entonces sí, yo creo que este es el auto que marcó el antes y el después, sin lugar a dudas. Cuéntame del proceso de producción. ¿Cómo realizas cada una de tus piezas? Por ejemplo, digamos, el batimóvil del 66, que ha sido el proyecto que también ha llamado mucho la atención. Hay una fábrica que hace las piezas, te las mandan, tú las ensamblas en tu taller. ¿Quién te ayuda? What does the production process consist of to make one of your pieces? For example, let's say the Batmobile 66. Is there a factory that makes the parts, sends them to you, and you assemble them in your workshop? Who helps you? Oh, I have many suppliers that help me with this. So there, you have to imagine for something like this, we have to make very complicated mold designs. So you can design the parts, but then you can inject into a mold something very complex. But if it's too complex, the mold cannot come apart again. So we have a supplier for that. Then another supplier who produces the parts, then another supplier who helps with the assembly, and then we do assembly and paint, and then we have suppliers that help us with replicate that paint job, and then packaging, and then shipping. So it's a whole chain of many partners now for something as complex as this. For something like this, we also need a company that can do electroplating of the chrome parts. So it's many puzzle pieces that have to fit together. Tenemos muchos proveedores y la verdad ese batimóvil tiene un montón de moldes y algunos de ellos son muy complejos. Y tenemos una empresa que se encarga del envío, otra que se encarga de hacer series, varias partes, otra que se encarga de hacer otro bonche de partes. También tenemos una que es de electro. You said the company that handles electro what? I'm sorry? Electroplating, electroplating. So with electrical pulse, you put the chrome on the parts. Ok. Otra compañía que se encarga en la galvanoplastia, que es lo que pone el cromo en el carro. Y obviamente los componentes eléctricos. ¿Y dónde los ensamblas?
en tu taller? And Oh, sorry. where do you assemble them, in your workshop? Some of them, yes, but we also use suppliers for some of the assembly because we only have very few people to do the work. So to get some speed, we also have partners that help with assembly. We have an American partner that helps with the production of the electronic parts. So it's really all over the world, from Hong Kong and China to Europe and America. That car is made. It's quite very cool to have something. It's going to be very limited edition, of course, but it comes all over the world, from America to China and Europe. Algunos sí, pero también usamos proveedores. No tenemos tanta gente, pero también tenemos gente ayudándonos en Hong Kong, China, Europa, Estados Unidos, y ellos también se encargan de esos aspectos del carro, o sea, de envío, de hacer las partes, y ya todo se ensambla y se manda al cliente. ¿Cuántas personas te ayudan físicamente? ¿De cuántas personas se constituye tu compañía? Porque esto no es un trabajo sencillo para solamente una persona. Physically, how many people constitute your company or are helping you with the pieces? Because this is definitely not a one-man job. No, definitely not. So excluding the suppliers, it's 7 people. It's really small, really small. Wow. And yeah, that's the only way we can do this. To keep the cost low, we have a very small place, and we have only 7 people, and some of them are part-time. That's how we can afford to make this, and with very little profit and very little cost, make this. Excluyendo a los proveedores, tenemos 7 personas ayudándonos, y hacemos esto para mantener el costo de las piezas no tan altas y que sean más en el mercado para como, o sea, no tan caras. O sea, hacemos esto para no tener las piezas tan caras, pero que sí tienen un valor importante. Wow, o sea que básicamente es tu familia la que te ayuda en esta aventura, en esta locura, y tus piezas no se hacen de una manera masiva, la producción no es masiva. So basically, it's your family the one that helps you in this crazy adventure, and your prices are not made in mass production. No, that's right. It's my dad, my wife, my 2 sons, a friend of one of my oldest. Then we have Derek and Kiara and myself. That's it. Wow. Wow. Yeah. Sí, Yeah. Entonces mi papá, mis 2 hijos, mi esposa, un amigo de mi hijo, y tenemos también otras 2 gentes ayudándonos igual. A Derek y a Tiara. Derek es el que se encarga del grupo de Facebook de Jazzinc Dioramas, y Tiara es la que se encarga de lo que es el customer service. Wow. ¿Cuál ha sido el vehículo, el diorama que más has vendido de todos los que has hecho? Do you know which diorama or vehicle has sold the most of all the ones you've done? This one. The 1966. Yeah. Wow. Yeah. Dice que el Batimóvil del 66. Do you have a number to give us an idea? ¿Tienes un número para darnos una idea de cuántos has vendido? I cannot communicate that from Warner Brothers. Only for the planned signature editions, we are looking into doing communicating the numbers with a limited edition plate for the 2022 Batmobile. But for this, I cannot say the numbers. But I can tell you, it is going to be one of the most limited. Even this one is going to be one of the most limited edition pieces you have. Wow. No puedo comunicar, o sea, no puedo decir el número exacto por cuestiones con Warner Brothers, pero sí puedo decir que estamos tratando de ver números para el Batmobile de 2022. Pero sí puedo decir que esa pieza es muy limitada, entonces va a ser muy especial para nosotros.
y para todos, y para todos. Ahí estamos viendo el empaque, por ejemplo, del producto final, el prototipo. I understand this is the prototype you sent to Warner Brothers, right? Yes, and it's already old news because we've improved a couple of parts because of the feedback from the community. So the improved chrome electroplating, we've changed the red lines, we've changed the antlers and the siren and a couple of other parts. Sí, cambiamos unas cosas por el feedback que teníamos de la comunidad, como la pintura de afuera, algunas cuestiones de o sea, de las luces. Cambiamos todo eso y se lo mandamos a Warner Brothers. Sí, la sirena y los red lines y el cromo es algo de lo que también se cambió, se actualizó para esta versión, porque me parece que es la pieza en la cual has tomado más feedback de toda tu comunidad. I think this is the piece you get more feedback and opinion from the Facebook group and the whole community. Mm-hmm. Yeah, this one is by far the worst in terms of feedback because it's been around so long. People have studied it a long time, but there are also there were 6 cars during the show, and then 1 or 2 that were created after the show, and they're all different. So it's very contentious, very difficult to nail down exactly. And even the 6 versions in the show changed during the show if they needed something for a story. So buttons changed and the labels changed and features changed, all of that. Sí, ha sido en términos de feedback, el peor por los cambios que hemos hecho. Y de hecho, de los 6 vehículos que estuvieron en el show, 2 de ellos fueron los que más Es el vehículo que más cambios tuvo. O sea, tuvo 6 diferentes modelos dentro del programa y durante todo ese tiempo, obviamente, pues había que elegir uno y al final fue el que decidiste elegir. ¿A quién te asesoró para realizar este vehículo? Who helped you with creating this vehicle? Or who gave you help, in terms of helping, who mentored you in a way? Oof. There are a couple of people that I really need to mention there. So it's Mike Studelberg, who has been giving me a lot of feedback and mentoring for all Batman-related stuff. He's had experience in the toy industry. Eric Seltzer, who runs 1966batwheel.com. Jason Baguette. Well, actually, I should get the whole list with credits. There's Pete Albanese for the electronics, Ralph Tenaglia, and I'm probably forgetting at least a half a dozen names that with the 1966 specifically helped me with that. Bueno, pues ahí está nombrando, perdón, adelante. No, adelante. No, acá mencionaba obviamente a las personas que lo han ayudado a hacer obviamente el diseño de este auto, la asesoría que ha tenido y no solamente en cuanto al chasis, los aspectos de la carrocería, sino también lo electrónico y la mayoría de esas personas también estuvieron involucradas en el proceso de creación del Batmobile original. Así que pues esto nos da como consecuencia el que esta sea una representación definitiva en la escala un sexto. So with all the people who helped you to create this vehicle, pretty much it's the ultimate Batmobile and the most accurate for that show. Oh, yeah, I can pretty much say that thanks to those people, we didn't have to compromise like other makers had to do to make it exactly like the last one that was in the workshop from George Barris, which you saw with
the Hot Wheels one and the Hot Toys prototype. Those were all basically representative of what was done after the show. But thanks to these people, and I shouldn't forget Mark Raycop, who runs Fiberglass Freaks, who actually makes the real full-scale replicas, John H. Pennyworth Egg, Scott Fleming. These are all people who have studied this thing extensively and knew a lot more than I did about this going in, which means that, yeah, it's definitely going to be the most accurate representation. Sin duda va a ser la representación más cercana a lo que es el Batimóvil del 66, sobre todo por las personas que lo han estado ayudando. Ahí mencionaba precisamente los nombres de este vehículo. Ahora, Jazzinc, Joost, a ti siempre te ha caracterizado que tienes una comunicación muy abierta con todos los coleccionistas por tu grupo de Facebook. Los informas siempre de los avances de cada proyecto y aceptas sugerencias. ¿Qué tan fácil o difícil es aceptar las sugerencias en un hobby donde todo el mundo opina? Now, Jazzinc Dioramas has been characterized by having open communication with collectors through its Facebook group, always reporting the progress of each project and accepting suggestions. How easy or difficult is it to accept suggestions in a hobby where everyone has an opinion? That is a very good question. It's a blessing and a curse. It's a blessing because some of the greatest ideas came from the group. It really pushes me to do better. It makes for much more accuracy, but there's also the contention that there are many experts and they don't all agree. And sometimes very late in the game, you have to make changes, and that means extra costs for making new molds, like with the 1966. Esa es muy buena pregunta. Es una bendición y una maldición. Es una bendición porque algunas ideas surgen del grupo y trabajamos juntos en ellas, pero es una maldición porque ya cuando sacamos una figura, ya anunciamos, la gente dice: "Ay, es que esto", y hacemos cambios y es más son más costos, son más cambios, pero a nosotros nos encanta tener ese enlace con la gente, que podamos escuchar su opinión sobre la pieza. Y bueno, la gente que nos está viendo en este momento, les voy a recomendar que vayan y se den una vuelta por el grupo de Jazzinc Dioramas en Facebook. All the people who is watching right now the streaming, you can go to the Facebook group and the Jazzinc Dioramas. He's always checking the feedbacks and put over there the updates about the new products and everything. But also, Jazzinc, obviamente tú escuchas la opinión de la gente, de los coleccionistas, pero ¿qué se necesita para que tú digas, sí, vamos a hacer este proyecto o no, esto está muy difícil y quiero poner mi energía en otra cosa? On the other hand, I have realized that you take into account the opinion of collectors, but what does it take for you to say whether we're going to do this project or no, this is very difficult and I want to put my energy into something else? There's a couple of things. So the most important thing is, how many times do I hear this request? How popular is it? So that's very much the democratic part of the process. But I have to be honest, I really have to be passionate about it too. So there can be things that might be popular, but I'm just not that into it, and then I can't do a great job. So in the end, I do have the final say. Hay un par de cosas. ¿Qué tan populares y qué tanto quiere la gente esta pieza? Pero para ser honesto, tengo que ser realmente apasionada al respecto, porque si no soy apasionada con una figura, con un tema, no puedo no puedo dar al 100% mi enfoque, porque no es algo que me interesa y yo quiero que la gente sienta que cuando se hace la pieza, yo puse toda mi energía en hacer esa pieza. Entonces, la verdad sí tengo que estar interesado porque yo, al final del día, la decisión la hago yo en qué piezas hacer y qué piezas no hacer. Entonces sí, prefiero que sea algo de lo que yo esté apasionado. Es que así debe de ser. That's the way it has to be. It's all in or nothing. Es like o todo o nada. Hay que tirarse como gordo en tobogán, como digo yo. It's all in with all the passion. Passion. That's the key word. Y se refleja, se ve. We can see it in your products. So, ahora vamos a meternos en unos terrenos pantanosos. Tú comenzaste como creador de dioramas customs. Eso significa
que no tenías la licencia de los coleccionables que hacías, y a medida que fuiste ganando notoriedad, esto no solamente llamó la atención de más coleccionistas, sino también de las grandes compañías como Warner, que al ver que estabas haciendo artículos sin licencia se pusieron en contacto contigo. Conozco muchos casos de customizadores que recibieron cartas en donde les pedían amablemente que dejaran de hacer los productos sin licencia o se iban a meter en problemas. En tu caso, ¿cómo fue el acercamiento con Warner Brothers? ¿Te preocupó que cancelaran todos tus proyectos o qué marcó la diferencia para que te dieran la licencia de la creación de artículos de Batman específicamente? We're going to enter some swampy terrains. You started as a creator of customs dioramas, then that means that you did not have the license of the collectibles that you made. And as you gained notoriety, that caught not only the attention of more collectors, but also the big companies like Warner, who, seeing that you were making articles without a license, contacted you. I know of many cases of customizers who received letters politely asking them to stop making unlicensed products or they would get into legal trouble. In your case, how was the approach with Warner Brothers? Were you worried that all your projects would be canceled or that it would make the difference so that they gave you the license to create Batman products? Well, it's always a risk. When we started this, it was all very, very low numbers, so that it is, what is the word for that? Creative use is okay, and then when you're growing, you have to keep the lines with the companies open. I always had some type of communication with them. I have fans from and customers who work at many of the studios, and now I also have the positive references. So for Universal Studios, the people at Warner were very happy to introduce me because they loved what I'm doing and they really liked the cooperation of the last year. And so, yeah, that is the way. And the thing that really helps is that we have such a big community. It's not just me. I mean, we're looking at almost 9,500 people in the Facebook group alone. So it's the whole group that has a voice and gets a voice here, and that's what the studios listen to as well. Definitivamente estábamos tomando un riesgo, pero cuando yo empecé a hacer estas piezas, sí teníamos que tomar en cuenta que, sí el riesgo que tomábamos y no hacíamos tantas para no abusar del uso creativo de Batman o de otras figuras. Y cuando empezamos a crecer, de hecho eran personas que trabajaban en los estudios que se interesaban en nuestros productos. Y a pesar de eso, nos contactó Warner y así empezamos la relación con ellos. Y ya cuando también había otra gente trabajando en Universal, y Warner muy, muy amablemente, muy, vamos con brazos abiertos, nos causó una relación con Universal y ahí ya empezamos a hablar, a ponernos en plática con Universal, creamos una relación y, pero sí, al principio sí teníamos que estar, conscientes del riesgo que estábamos corriendo de que nos mandaran una carta así, ¿no? Pero, sí. Porque generalmente cuando esto ocurre, pues la mayoría de los customizadores prefieren decir, ok, no me quiero meter en problemas. The thing is that when these things happen, most of the customizers said, hey, you know what? I'm done. I don't want to have any problems. I don't want to get any troubles. So what do you make you decide to go ahead? ¿Qué fue lo que te hizo decidir seguir adelante? Yeah, why I decided to go ahead? Because I think we have something very unique here. We're doing stuff that nobody else is doing, so we're not hurting anyone. I'm not in it for the money, so I was willing to pay the studio for everything. And it really is the first time that collectors have a voice, that we can get the stuff made that nobody else is making.
And I believed not just in the company and what we can do, but especially as a group and the support that the group has given me. So for me, it was not a hard choice. I really, when I went into the talks and the negotiations, I really was sure we can get this to work, because we have something for everyone. The studio makes more than 10,000 fans happy. They get paid by us, and stuff gets made that doesn't infringe or compete with anybody else. So why not? Creo que tenemos algo muy único, o sea, especial aquí. Estamos haciendo cosas que nadie más hace realmente, y estaba dispuesto a pagarle el estudio por lo que fuera lo que estaba haciendo, porque me apasiona mucho este tema. Y para mí no fue una decisión difícil, porque estaba segura de que podíamos hacer que esto funcionara, y con tal de que hiciéramos a los fans felices, con eso teníamos. Y vaya que has hecho muy felices a muchos fans. Ahora, vamos a entrar en otra controversia que se generó. Se levantó polémica hace un par de semanas, porque después de que tú mostraste tu prototipo del Batimóvil de la película de este año, del 2022, y mencionaste que ya estaban avanzadas las pláticas con Warner, Hot Toys sacó una imagen como un avance, como un tease, en donde supuestamente esa era su versión del Batimóvil de la misma película, y después Queen Studios, en su división de In Art, también dijo que lo tienen planes. ¿Qué te ha dicho Warner con respecto a eso? ¿Tu versión del Batimóvil será la única o habrá más compañías que lo van a hacer? Something that has raised controversy a couple of weeks ago was when, after you showed the prototype of the Batmobile 22, the 2022, and mentioned that the talks with Warner were already in advance, Hot Toys released an image as a preview of what is supposed to be its own version of the Batmobile of the same film, and later Queen Studios, in its in-art division, also said it has it in its plans. What has Warner Brothers told you about it? Will your version of the Batmobile be the only one, or will there be more companies that do it? Well, the only thing they said about this is that for Queen Studios, they are still. I'm still looking and talking with my Warner Brothers representative about if this is China or Asia only, which is what I was told, and they still don't have a official request for approval from Hot Toys, or well, at least they didn't like 7 days ago or something. So what I know is mine will be the first and the only official one worldwide, and we are still waiting to hear back from Warner Brothers Asia about the rights they have given to Queen Studios. That might be worldwide as well, or not. From their site, you can only order from some Asian countries. And for Hot Toys, since that only single teaser image, there has been nothing. So especially if we go ahead, and we will go ahead, and Queen Studios will go ahead, I don't think Hot Toys will do it. That's my estimation, but that's up to Hot Toys, of course. I don't know their licensing situation with the 2022 Batmobile specifically. Bueno, lo único que dijeron sobre esto es que para Queen Studios todavía están en pláticas con su parte en China. La mía definitivamente será para todo el mundo. Y para Hot Toys no he visto nada aparte de ese teaser. La verdad no creo que lo vayan a hacer, pero ellos todavía están hablando con Warner en temas del licensing, y bueno, ver qué pasa con ellos. La verdad, yo lo único que yo sé es que el mío es ese que va a estar disponible para internacional. Y solamente para ser claros, la imagen que está mostrándose aquí en este momento es de Jazzinc Dioramas, del prototipo que le ha mandado a Warner. Just to be clear, this is the image from Jazzinc Dioramas, the prototype just sent it to Warner Brothers. Y obviamente, bueno, lo que nos comenta aquí es que sí, que él no piensa que realmente Hot Toys lo vaya a hacer.
y yo creo que ahí simplemente como que quiso pues, ser relevante Hot Toys en ese aspecto. Ahora, vas a hacer dos versiones, la versión limpia y la versión con detalles de suciedad. ¿Cuáles son las características que tendrán estos vehículos? ¿Van a contar con luces, con humo, sonidos que se van a poder conectar vía Bluetooth a algún tipo de speaker? ¿Va a necesitar pilas o se va a poder conectar con un cable USB? So Jazzinc Dioramas is going to do two versions, the clean version and kind of like the weathering or battle damage version in a way. What are the characteristics that these vehicles will have? Will they have lights, smoke, sounds that can be connected via Bluetooth? Will it need batteries, or will it be connected with the USB cable? So yes, we will make the clean version and the weathered version because there were both. The weathered version represents the vehicle as it is now, basically as it came offset, and it really, I think it makes it looks more accurate. Both versions will have the same electronics, so they will both have the sound, and there will be the actual sound from the movie. They will have lights. They will have smoke, and the smoke is very cool. It just runs on tap water. You can we will supply a little pipette, and you can just put that in the engine, and the smoke will come out. That will be remote controlled as well. Those effects, so you can the sound, the smoke, and the lights on remote. For the power, it might be a power supply, or we might do a battery operation depending on whether we can get the RC ready features ready in time. We don't know that yet. Sí, haremos ambos. La versión weather version representa el vehículo a la hora como salió. Ambas versiones tendrán funciones electrónicas, tendrá humo, ese funciona con agua del grifo, tendrán las luces y tendrán sonidos de la película. Y en términos en términos electrónicos, todavía estamos tratando de ver si se va a funcionar con ciertos aspectos, ciertas partes, pero eso todo estamos viendo qué se va a hacer con eso. ¿Es verdad que va a poder adaptarse a que sea un carro de control remoto? Is it true that this vehicle can be adapted to be a remote control car? We are looking into that, and I really want that too, but it is quite a difficult process if you want it fully remote controlled out of the box. All the checks and licenses you need for that makes it impossible. So we're looking into RC ready. It might be this car, but it might take too long, and then it will be the next car. So for people ordering it, please order it for the features that I'm describing. You know, beautiful 6-scale weathered vehicle with sound, the smoke, the lights, remote control for those features. That's guaranteed. We don't know if it's going to be RC ready. We cannot say that at this time. Sí, estamos viendo eso. Yo quiero que sea, lo que se dice RC, control remoto. Pero si están buscando en esta pieza que va a salir que sea RC ready, eso no se los puedo asegurar. Bueno, pero está la posibilidad. Probablemente para el siguiente tal vez sí se pueda, pero por ahora no. Pero eso es un gran avance. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuál es el precio de esta belleza? What will be the price of this vehicle? $1,499. $1,499. Obviamente, este no es un hobby barato, ¿no? Cuando quieres algo en escala un sexto que se acerca a la realidad en cuanto a detalles y a calidad, pues se tiene que pagar por ello. ¿Nos puedes explicar más por qué tus precios son más altos que el de otras compañías como Hot Toys? This hobby is definitely not a cheap one. And when you want something in 1/6 scale that is close to reality in terms of details and quality, then you have to pay for it. Can you tell us more about why your prices are higher than other companies like Hot Toys? Oh, sure.
that's basically because we make much more limited edition stuff. Basically, the stuff we make is the stuff that other companies don't make because there are just not enough customers for it. So the most important cost for these things is the fixed cost. So the investing in the complex molds. These can cost up many tens of thousands of dollars to make. And if you make 50,000 units of a single collectible like Hot Toys does, then you can divide that by 50,000. And so the cost per unit is quite low. But for us, for this 2022 Batmobile, we're looking at maybe 500 pieces because that's what we're talking to with Warner Brothers to make this actually a numbered edition with a signature plate from us. And then you have to write off all those costs over just less vehicles. So you get a much more limited edition piece. It's going to be numbered and signed for this edition. And that's why it's more expensive. Sí, la razón por la que hacemos, porque están más caras como compañías de Hot Toys, otras compañías, es porque nosotros las hacemos, la verdad es porque nosotros lo hacemos porque las otras compañías no tienen, ellos están más enfocados en hacer piezas que las saquen más, no más rápido, sino más continuamente. Y nosotros nos enfocamos en hacer piezas que son limitadas en cantidad y precisamente para enfocarnos en detalles, en funciones como el humo, poder conectarlo a USB, Bluetooth, todas esas cosas. Entonces, sí, por eso es más cara en esas piezas, porque sí nos enfocamos más en esos aspectos, más que las otras compañías. Sí, además es un número limitado, sobre todo por la cuestión en cuanto a la producción. Mientras en Hot Toys pueden hacer un tiraje de 10,000 unidades, la comparación con Jazzinc es de 1,000 o de menos, ¿no? Dependiendo de la capacidad de la producción. Eso se entiende. Por otro lado, quiero preguntarte cuál ha sido el proyecto que más te ha entusiasmado. Para mí, de los que has hecho, el que me ha volado la cabeza, así, el Batwing del 89 es gigantesco. ¿Cómo decidiste arriesgarte a hacer algo tan masivo, tan grande? Porque es un monstruo. A project that has blown my mind. And when I say blow my mind, I mean literally blown my mind. And I have considered buying a bigger house for this piece. Is the Batwing 89. It's gigantic. Tell me, how did you decide to do something so big? That was the first Batman movie. It was my jam for a long time. I loved it. So I really wanted to do it. And I figured out a way to make it so that we could make it and ship it in 3 parts. So that's the most important thing. This is one of those things that even though it's big, it's still doable because it can break apart in the just the right way in 3 parts. Esa fue la primera película de Batman que me encantó, así que realmente quería hacerla. Y descubrí una manera de hacerlo y enviarlo en 3 partes, así que eso es lo más importante. Es una de las cosas que todavía es factible, porque es una pieza que se puede no romper, sino en las 3 partes y así enviarla con facilidad y es más seguro para que no se rompa. Dividirla en partes y poderla mandar de esa manera. Gracias, Israel Moreno, por ese cariño gritón de 50 pesos. Gran entrevista, Troy, de acuerdo al nivel de tu canal. Felicitaciones, crack. Gracias. A Collector Zone, muchas gracias por estar por acá. La gente de Collector Zone. Ellos preguntan, hey, Mr. Joost, will you ever consider working with a US-based retailer for a high-end collectibles? ¿Han considerado en algún momento trabajar con un distribuidor en Estados Unidos que también se dedica a los coleccionables de alta calidad? Probably not. And the reason again is cost. If you the weird thing with licensing is that if you
go through wholesale and retailers, the licensing fee goes up significantly. So the licensing costs increased, and then of course the retailer has to make money too. So either you have to raise the prices even more, or the retailer will have to sell a whole lot to offset the extra cost. So it's, again, in that weird space that we are in for very niche collectibles, low numbers, it's not going to work, I think. En términos de costos y todo, la verdad, no veo que eso pase por los costos, porque se tiene que ver lo del envío, lo de cuánto tenemos que hacer para que ellos tengan, vamos, que un inventario. Entonces, la verdad, no veo que eso pase en el futuro, pero si puede pasar, sería genial. Sí, la cuestión también de la licencia es un impedimento porque ahí aumentaría un poco más. Por eso, pues la verdad es de que por eso lo hace directamente todo a través de su página de JazzinCDioramas.com. Jazzinc, el batimóvil de Justice League es impresionante. Pero muchos coleccionistas que no te conocían o que no tenían el dinero para comprarlo, ahora lo tienen y se preguntan si harás un relanzamiento de este vehículo en escala 1/6. The Batman 66 is the best work. Like, I love it. There's been a lot of people who have been asking if there's a possibility of making this into a 1/6 scale. The I'm Justice Batmobile. There's any chance for the reissue in the future? Maybe. I am looking into a very cool idea together with a fan of the group, but I cannot say any more about that. So maybe in the future. But for now, if you want one, get on the wait list. We still have a few that might get cancellations. So. O sea que hay una posibilidad, dice Joost, que probablemente en el futuro pueda haber la posibilidad que está trabajando una idea con uno de los integrantes del grupo de Facebook de Jazzinc Dioramas, pero que por ahí de pronto si hay alguna oportunidad de los dos coleccionistas de conseguir este vehículo es yendo a la página de JazzincDioramas.com para que se pongan en el waiting list o en la lista de espera por si hay alguna cancelación. Tengo entendido que tú no tienes este vehículo, Joost. I understand you don't have this vehicle in your collection. No, well, I recently was able to buy one back from a collector, and now I will have it back in my collection next week. Dice que no lo tenía, pero que afortunadamente un coleccionista ya se puso en contacto con él y va a tener la posibilidad de conseguirlo una vez más. A ver, hago una pausa aquí rápido para destacar esto. Este es el nivel de compromiso que tiene Jazzinc Dioramas o Jazzinc con la gente. O sea, él tuvo que vender su propio vehículo y no tiene el vehículo, el número 1 de este batimóvil. So you don't have the number 1 piece of this Justice Batmobile. Who has it? I think Mike has that. Mike Studelberg. But I also, so if people are watching and are willing to sell back their True Skill Tandem entryway and the Bespin gantry, I also had to sell those because I didn't count properly and I had to keep my word. So if anyone wants to get rid of that, I would love to buy them back for my personal collection as well. Bueno, sí, dice que what's the name of the guy who has the number 1 piece of this one? Mike Studelberg has the number 1 of this one. Mike Studelberg tiene el número 1. El número 1 que se hizo en todo el mundo lo tiene Mike Studelberg. Y además también Joost tuvo que vender su diorama de Star Wars del Gantry de Bespin. Así que si hay alguien que lo quiera vender, que le avisen. What else you don't have in your collection? The Tantrum entryway, the white, big white entryway that you showed in the beginning. The 24? The one with the...
Wow, bueno, y el corredor, el pasillo del 24, tampoco lo tiene en su colección, así que si alguien se lo quiere revender, pues contáctense con él. Increíble que el creador de todas estas piezas no tenga la pieza número 1 de estas bellezas, pero bueno, así es como van las cosas. Entonces, hoy hemos visto, there's a chance for the people who are missed the opportunity to buy the 1/6 scale Justice League Batmobile. Hay una oportunidad. There's an opportunity. It's a maybe. It's not That's a maybe. It's a maybe. So, ahí, chequenla. O sea, es una posibilidad. Es una habilidad. So, there's the only version available for this Batmobile. It's a 1/12 scale. Yes, that's available now in stock, ready to ship as of earlier this week. Yes. Perfecto. El que está disponible en este momento es la versión 1.12, que está incluso disponible para que se los envíen ya. Let's talk, ya hablamos del proceso de producción. We talked already about the production process. Vamos a hablar un poco del control de calidad. Let's talk about the quality control. La mayoría de las personas que compramos tus productos, obviamente quedamos maravillados con ellos, pero también es cierto que no todo es perfecto y que hay ocasiones en que los detalles de pintura o los materiales se rompen. En mi caso, la bisagra con la que se abre la cabina del Batimóvil se me rompió en el unboxing en vivo. Pero bueno, afortunadamente tú me mandaste las partes y ya no hubo problema, ¿no? Pero otras personas se han quejado de que los ejes de las llantas se rompen o que los detalles de pintura no están bien realizados, al igual que en algunas piezas de la cabina del Millennium Falcon, donde las primeras versiones pues se veían los tornillos expuestos y la pintura era muy sencilla. ¿Qué haces en estos casos? Cuando hay reclamos, cuando hay quejas, cuando la gente no queda contenta con el producto. So in terms of quality control, there has been a little bit of like not controversy, but like there has been some instances, for example, when I was unboxing the Batmobile on live, the top door actually came off, and fortunately enough, you sent me the pieces in order to repair it. But others have seen, like on the Millennium Falcon, some of the screws were visible. And in terms of like these instances, what do you do to improve, or what do you do in these cases? Right. So the most important thing is to fix every issue, no discussion. So, like with your hinges on the V1 Batmobile, we send out replacements for free so that everybody gets it the way they want it. We also redesigned the hinges, and the stuff we're learning from that very first vehicle means that we don't make that same mistake again. As for the cockpit, I wanted to reiterate that the front screws, that was per the request, the democratic request of the group. They wanted to be able to remove the glass. And then when people said, we don't want that anymore, we fixed that the other way again. So that was not a quality control issue, but just a group choice. And what I've done now last year to make sure everything happens the way we want it to is now I also hired an agency that has worldwide locations so that we can check production of parts or assembly of parts on location before they get shipped to us, and we have to fix problems. So that that is an extra step that we've also added. Aprendemos de nuestros errores. Enviamos reemplazos gratuitos para satisfacer sus necesidades, o sea, para que la pieza se vea lo más impecable posible. Y también contactamos a una compañía internacional que también se encarga de inspeccionar, ahora se encarga de inspeccionar estos productos y para mantener esa calidad. Y para el Millennium Falcon, ese no fue un aspecto de calidad, sino fue más como un voto en el grupo que dijeran, es que no queremos esta parte, y vamos que lo arreglamos, y luego después, no, bueno, lo queremos como era antes, entonces lo volvimos a hacer como antes. Pero sí, en las instancias donde se le rompe algo, mandamos reemplazos gratuitos. Sí, es parte también del voto popular. Es bueno saberlo. Just, what are your next projects? ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Well, we're still in prototyping phases for the snow speeder. We've got the Star Wars cargo hold extension, the Bat Cave Bat computer that's still in the prototyping. Of course, in production, we still have the Bat single that's coming soon. In terms of development of new stuff, we're looking into maybe doing something like a TIE fighter in 6 scale, and maybe next year a Jedi Starfighter if we can, from episode 3. Anakin's Jedi Starfighter is something that's on my list that I really want to do for next year. So those that's for the stuff that's upcoming. I'm probably forgetting a few things. But there's a lot in the works. Estamos en las fases de creación de prototipos para el Snowspeeder. La baticomputadora y la batiseñal están en proceso de creación de prototipos y conversaciones respectivamente. El próximo año tal vez el Jedi Starfighter del episodio 3, que es algo que realmente yo quiero hacer. Posiblemente se me estén olvidando unas cosas, pero sí, eso es lo que tenemos en pláticas ahorita. Sensacional. Joost, muchas gracias por darte el tiempo. Thank you very much for give us the time to be with us today. Gracias por darnos el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Do you have a chance to ask you a couple questions from the people? Tenemos oportunidad de preguntarte algunas preguntas de que están haciendo en el chat. Yes. Perfecto. A ver, la gente que está en este momento en el chat, que habían estado esperando a preguntar algo específicamente a Joost, empiecen a teclear, o sea, muevan los deditos para que de esa manera aquí podamos pasarle su inquietud a Joost de Jazzinc Dioramas. Y mientras eso ocurre, rápidamente me voy a ir a su página de internet, que es jazzincdioramas.com, para ver qué es lo que hay en este momento en su página y lo que está disponible y lo que no está disponible, por si de pronto se lo llegaron a perder. Mientras, obviamente, aquí me mandan sus preguntas y se las hacemos a Joost. Por lo pronto me voy a ir a su página de internet, que es jazzincdioramas.com. Repito, aquí está. Y bueno, de entrada podemos ver pues estas fotos espectaculares que son algunas de las piezas icónicas. Esta es la pieza que no tiene Jazzinc. Si alguien se la quiere vender de regreso, con mucho gusto lo pueden contactar porque le hace falta. Este es el cargo, el cargo del halcón milenario que me hace ojitos, pero ya no me queda el espacio, el bendito espacio, maldición. Y aquí hay las categorías, ¿no? Los dioramas que son un poco más baratos, los que son de lujo, los que son ya de plano así una cosa espectacular, como lo que es la cuestión de Batman. Aquí está todo lo que viene con licencia y aquí obviamente pueden observarlo. Some of the things somebody asked me before we start, Just, is about the update on the Batmobile from a 1995 Batman Forever movie. Mm-hmm. ¿Todavía lo piensas hacer? Are you planning to do it in the near future? When it's going to be available for release? ¿Cuándo va a estar disponible? Okay, so the 1995 is a bit of an interesting problem because with the licensing comes that Warner Brothers must approve everything, but they also should supply the official reference material. And for the 1995, apparently a lot got lost. So I've been taking these last few months to get better reference material. And the exciting news is that as of last week, I got in touch with the designer and 3 of the people who worked on the full-scale one and the remote control scale model one that were used on set in the movie. And they are now looking at the official CAD files to get it even more accurate and get it better and get the prototype from to the next level from there. So that is coming for the 1995, and depending on how fast that all goes, we can make a second prototype. Maybe even I'm thinking if
they can find the files they used for the remote control one, that might also be very cool to start the RC Ready project on that one. El batimóvil del 95 es un poco interesante porque los Warner Brothers deberían de aprobar todo y nos tendría que haber mandado las guías, pero las guías se perdieron en camino a mí, pero emocionalmente las noticias que nos han dado en parte de Warner es que están viendo los CAD files, o sea, los files que se necesitan para todas las partes electrónicas del carro, del batimóvil, para mandárnoslas y posiblemente poder hacer el carro control remoto y ya incorporarlo al batimóvil que ya tenemos planeado. Y además también está hablando con personas que estuvieron involucradas en la creación de este batimóvil de 1995, que obviamente tiene muchas luces y eso quizá pueda ser un problema. Preguntan por acá, Mario Vico, ¿is there a chance to see more 1/6 figures with like Builder? I am working, or actually I have been working with a company who has the license for some other movies that I cannot talk to you about specifically, but we will also be making a prototype for them of a very rare 1/6 scale figure. So we still want to concentrate more on the dioramas and vehicles, but for that company with the license, we are looking into doing some maybe some more 1/6 scale figures, but it's going to be very rare that we do that. So like if we get the Universal Studios kit license, we might also want to do a Michael Knight figure, so because that's not available, something like that. Estoy trabajando con una empresa que tiene la licencia de otras películas que no puedo decir, pero haremos un prototipo de escala 1/6 que lanzarán. Pero con esa empresa estaremos haciendo más figuras, o que estamos en pláticas de hacer más figuras de 1/6, entonces también o algo con Universal, entonces eso es lo que vamos a estar haciendo con ellos. Pregunta Antonio Chávez, ¿there's any chance to get a Naboo Starfighter to put it with the Mandalorian and Grogu? ¿Podría haber la esperanza de tener una Naboo Starfighter para el Mandalorian y Grogu? I would love to do that, along with the Razor Crest cockpit. That is something that I'm interested in looking at, but that, because we're so busy already, that's not going to be until next year, and I really want those to be licensed pieces. Me encantaría hacer eso junto con la cabina del Razor Crest, pero también lo quiero hacer, pero realmente eso es algo que quiero hacer y posiblemente lo haremos si llegamos a tener el licensing para eso. O sea, eso es algo que quiero hacer bajo el licensing. Uh-huh. Otra pregunta bastante interesante de Gary Garzón. Dice, ¿there's any chance to see in the near future the Batmobile 66 and 89 or 112? ¿Hay alguna posibilidad de ver en el futuro el Batimóvil 66 y el 89 en escala 1/12? So 1/12 scale is a weird puzzle for me. I get that question almost daily, but if you look at the 4 products we've tried in 1/12 scale, the sales has been very bad, like 25% of our 6 scale sales. And so to work for the 1/12 scale, you need really big volume, like thousands of pieces instead of a few hundred or a few dozen. So either I'm going to find a partner for 12 scale, or I might try something like a Kickstarter process to see if we can get way more for the 12 scale and then get a reasonable price in 12 scale. So that's a bit of a chicken and the egg situation right now. Basically, with the 12 scale BVS, because we had so many questions, I was sure that was going to sell. And so far, it's going to be hard to just break even on that.
La escala 12 es un verdadero rompecabezas para mí. Si ves los 4 productos que hemos hecho en esa escala, las ventas no han sido tan buenas que digamos, y porque necesita más piezas que una escala de un sexto, más ayuda, el costo definitivamente sube, pero sí, estamos buscando unas personas que nos puedan ayudar en hacer esas escalas, ya para que no sea tanto el costo y que se pueda hacer con más facilidad, porque como requiere más piezas, sí se necesita más gente. Sí, y la respuesta de la gente tampoco ha sido la que se esperaba con respecto a ese producto en escala 1:12. Lo que sí es que yo les recomiendo que vayan a jazzincdioramas.com para que, pues, exploren la página, que vean cuáles son los nuevos proyectos, los proyectos que ya están. Les vuelvo a repetir, a ver, este no es un hobby barato, y cuando se hace con una compañía en el cual se pone toda la pasión, pero solamente se tiene 7 personas físicas para trabajar en realizar todos estos proyectos, pues entonces es un poco más difícil. Me queda muy claro que la calidad que tiene Joost en sus productos va no solamente acompañada por su compromiso, sino también por la pasión y el amor que le pone a lo que es esta que es ahora ya su forma de vida, porque me imagino que ya solamente te dedicas a esto. Joost, I can imagine you are focused right now in your company of Dioramas, or you are doing something else for living? For my, I think for 80% of my time, I'm focused on Jazzinc Dioramas now, but I still need to do a little bit for my old company. That way, I don't really have to take much money at all for my work in Jazzinc Dioramas, to keep the cost low and keep it going. So most evenings and most weekends and a part of the days I work for Jazzinc Dioramas, and then I do a little for my own other company. Luckily, since I'm the owner, I can do that. El 80% del tiempo estoy trabajando en lo de Jazzinc, y pero sí tengo algún trabajo que hacer para mi otra compañía, pero hago ese trabajo para mantener el costo de estas piezas a un precio bajo, pero la mayoría del tiempo me dedico a esta compañía Jazzinc Dioramas, y Y básicamente le está poniendo todo el empeño a lo que es el desarrollo de los productos. Y bueno, como él es el dueño de su otra compañía, pues entonces por eso se puede dedicar tanto tiempo a la creación de estas obras de arte, porque no las podemos considerar de otra manera. Just, it's been a pleasure to finally have a chat with you, to give you that time to speak for the Spanish community, because there's a lot of collectors in the Spanish community. So thank you so much for giving us the chance to interview and expose your work for all the people who maybe didn't know you. Muchas gracias, Josh, por este tiempo, por la entrevista. Hay muchos coleccionistas en la escena en español que están muy interesados en tus proyectos, en tus productos, y te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo el día de hoy. Thank you so much for taking the time. It is very nice to have my own translator and to finally get the word out to the Spanish people. So thank you, everybody. And it was my pleasure. Fue muy emocionante tener mi propia traductora, y me enorgullece en poder traer esta compañía a la comunidad latina. Y entonces, muchas gracias por tomar el tiempo de entrevistarme. Me la pasé súper bien, y muchas gracias a la intérprete. Muchas gracias, Joost. Something else you want to tell to the people in the audience right now? Thank you for your support. If you want to have a front row seat, become a member of the group, and you will see all behind the scenes stuff. And I read every comment, every question, and I reply to almost every question I can. So I think every question I can. So
I need you. And thanks for your support. And thanks for watching. Pues muchas gracias a toda la gente. Si quieren tener un vistazo más cercano de los nuevos proyectos y el close-up de lo que estamos trabajando, vayan al grupo de Facebook de jazzincdioramas.com. Siempre trato de estar en contacto con ustedes y muchas gracias por su apoyo. Joost, thank you so much. It was a pleasure to finally have this conversation with you. Muchas gracias. Y bueno, pues sigan a Jazzinc Dioramas. Thank you so much, Joost. Thank you. Good night. Good night. Good night para Joost. Y yo me quedo aquí rápidamente para despedir el en vivo y hacerles un anuncio porque hoy hay en vivo doble en la noche, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias a Anaela Santiago por ser intérprete otra vez oficial de la Cueva del Gritón en estas entrevistas internacionales que estamos tratando de traer a ustedes, a nuestra comunidad en español, porque somos importantes, porque en la medida que esta comunidad siga creciendo, yo tengo la posibilidad de tener este contacto directo con personas que se dedican a darnos lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos, y específicamente de esa forma tenemos esta voz en contacto con ellos. Así que vayan a visitar su grupo de Facebook. Ahorita se los voy a volver a poner una vez más aquí. Mientras, muchas gracias, Nelly. Te agradezco mucho una vez más de haber estado aquí el día de hoy conmigo en este trabajo en simultáneo, una traducción que le da la oportunidad a todos los miembros de la comunidad de la Cueva del Gritón de entender en tiempo real pues la conversación que estamos teniendo. Muchas gracias, Nailea. Muchas gracias. Pues ahí está, Nailea Santiago, la intérprete oficial de la Cueva del Gritón, a quien le doy las gracias por haber estado el día de hoy aquí. Y bueno, les voy a compartir en este momento el grupo de Facebook, una vez más, de Jazzinc Dioramas, para que vayan ahí y se vinculen con la comunidad. Ya casi son 10,000 personas, es un grupo privado, solamente tienen que pedir la opción de integrarse, ¿no? Pidan el unirse al grupo y de esa forma pues los van a aceptar. Es un grupo que responde mucho, tiene muy buena comunicación con sus miembros y puedes opinar lo que quieras. A veces hay ocasiones en donde hacen propuestas medio locas, pero finalmente está ahí para que todos ustedes entren en el grupo de Facebook de jazzincdioramas.com. Muchísimas gracias a toda la gente que están por aquí. Miren, en español nos está diciendo gracias por tu tiempo. Muchas, muchas gracias. La verdad es de que pues, es un placer haber tenido aquí a Jazzinc el día de hoy en la Cueva del Gritón. Y, ojo, porque hoy hay en vivo doble. Sí, esta noche en punto de las 7 de la noche no se pueden perder el en vivo doble, en donde hoy voy a estar dando a conocer la dinámica para lo que vamos a hacer cuando lleguemos a los 20,000 suscriptores. Sí, porque ya estamos cerca de la meta, estamos muy cerca de llegar a los 20,000 suscriptores y cuando eso ocurra, ¿qué creen? Les tengo una sorpresa. Una caja sorpresa, una Mystery Box, cortesía de Collector Zone, que se va a poner guapo con el premio y esta noche vamos a descubrir cuáles son las bases, ¿sí? Esta es la gran sorpresa que les tenía preparada también el día de hoy. Esta noche, 7 de la noche, en vivo, en la Cueva del Gritón, rumbo a los 20,000, el giveaway, cerca de $500 en premios en una Mystery Box. Así que sintonicen esta noche la Cueva de El Gritón. Muchas gracias a Joost, quien estuvo el día de hoy aquí, contándonos su historia, contándonos pues cómo fue que comenzó en esta pasión que nos une, que es el coleccionismo, y a todos los que estuvieron conectados en simultáneo en YouTube y en Facebook. Muchas, muchas gracias. Hasta aquí el día de hoy con esta entrevista. Espero que les sirva la información, que la disfruten, compártanla, suscríbanse al canal, y esto fue La Cueva del Gritón.